Buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente a este tiempo de adoración. Gracias a Dios podemos una vez más como iglesia estar compartiendo este tiempo para juntos como iglesia adorar a nuestro buen Señor. Les animamos siempre a poder especialmente separar este tiempo junto a su familia. Sé que en casa hay muchas actividades que hacer, pero este momento todos juntos concentrémonos en poder alabar a nuestro buen Señor, también poder seguir compartiendo específicamente su palabra. Vamos a empezar en esta mañana y vamos a orar. Acompáñenos por favor en este tiempo. Nuestro Padre Celestial, una vez más, gracias queremos darte porque solamente en tu gracia, en tu misericordia nos permites tener tiempos especiales como estos de poder adorarte, cantar himnos, Señor, que glorifiquen tu nombre. También estar recordando tu palabra, seguir aprendiendo las verdades que hay en tu palabra y a través de ellas, Señor, seguir conociéndote. Por favor, todo lo que ahora se pueda hacer sea grato delante de ti. A todos juntos desde casa podamos con un corazón dispuesto a adorarte. A nuestra mente esté concentrada, Señor, por favor, en tener este tiempo especial que resalta tu nombre, tu poder, tu obra maravillosa en la iglesia. Gracias, Padre bendito, una vez más, y a ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta mañana nosotros vamos a adorar al Señor con himnos y cánticos, así es que acompáñenos, hermanos, también desde casa a poder entonar estas hermosas alabanzas. Vagaba yo sin Dios, a través de tierra y mar, sin esperanza y paz. Mas el tierno Salvador, viéndome en aflicción, por su infinito amor me levantó. Siempre le seguiré. He tomado ya la cruz y el mundo atrás dejé. Tan excelso y grande amor requiere la canción y el servicio fiel de cada corazón. Hoy te recibirá, tus pecados borrará, gozo tendrás y paz, gracia y fuerza te dará para triunfar. Su grande amor me levantó. Oscuridad me libertó, su grande amor
Amén. Al Cordero sea la gloria. Vamos nosotros a leer la palabra del Señor en esta mañana. Así es que les invitamos a abrir sus Biblias en el Salmo 119, este salmo especial que se centra en la palabra del Señor. Y hoy vamos a leer del versículo 145 al 152. Leo, dice: Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Una vez más, nosotros nos concentramos en la palabra del Señor y tengamos esa misma actitud que tenía el salmista. Para él la palabra del Señor pues era sumamente importante, que era pues la piedra angular también de su fe. Nosotros con esa misma actitud también esta mañana nos acercamos a la palabra de nuestro Señor. Bueno, en esta mañana también nosotros sigamos alabando al Señor. Hay un himno especial, un himno de confianza, y este himno dice: ¿cómo podré estar triste? Así es que junto a nuestros hermanos también podamos cantar este precioso himno. Sentirme solo, tiene
es una promesa realmente. Si Él cuida de las aves, también va a cuidar de nosotros. Bueno, ya una vez más recordamos que durante este tiempo el pastor Osvaldo nos está enseñando del Salmo 23. Hoy nuevamente una frase más de este hermoso salmo. Vamos a estar aprendiendo junto a él. Pero antes de ello también sigamos recordando algunas familias que están aprendiendo el Salmo 23. La familia Amico Rochabrú también hace tiempo atrás nos dejó un video. Ellos habían aprendido también el Salmo 23. Luego de esto, nuestro hermano Norman también canta un himno especial del Buen Pastor. Después de esto, ya el pastor Osvaldo estará compartiendo con nosotros la enseñanza de esta mañana. Queridos hermanos, este es nuestro pasaje de memorización, el Salmo 23. Ven. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Chao. Yo fui aquella oveja perdida que un día del redil se descarrió, mas luego el buen pastor siguió mis huellas hasta que me encontró, me redimió. El buen pastor es el Señor, quien en sus brazos me tomó y me llevó. El buen pastor es mi Jesús, quien con su sangre mis heridas Él lavó. Si tú eres una oveja perdida, el buen pastor sí sabe dónde estás. Con brazos extendidos, Él te invita que vuelvas al rebaño una vez más. El buen pastor es el Señor, quien en sus brazos me tomó y me llevó. El buen pastor es mi Jesús, quien con su sangre mis heridas Él lavó. El buen pastor es el Señor, quien en sus brazos me tomó y me llevó. El buen pastor es mi Jesús, quien con su sangre mis heridas Él lavó, quien con su muerte del Calvario me salvó.
me salvó. Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más, estamos aquí, reunidos para poder estudiar la palabra de Dios, y siempre es un privilegio poder estar delante de ustedes, siempre es un privilegio ministrarles la palabra de Dios. En esta mañana nosotros continuaremos con el Salmo 23, y esta vez nos toca el versículo 3 en su segunda parte, donde nos dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y en esta mañana vamos a tratar de desentrañar qué es lo que está diciendo David con esta tremenda afirmación. Antes que eso, vamos a orar. Amado Dios, estamos realmente muy contentos porque estamos anticipando muchas bendiciones de parte tuya para nuestra vida. Bendice este tiempo, este momento en la cual vamos a escudriñar tu palabra, y háblanos, enséñanos, ayúdanos a poder entender tu palabra y de esa manera glorificar tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos brindas. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana yo quisiera empezar esta tremenda expresión que nos da David. Él va a decir con mucho énfasis: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es interesante porque él había empezado diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y efectivamente, porque él como oveja iba a recibir de parte de su pastor el hecho de que él le llevaría a pastos verdes, a pastos frescos, ¿no? Y también le daría, dice, junto a aguas de reposo, le daría también agua para poder sostenerse. Todo lo que la oveja necesitaba era su alimentación y él le iba a proporcionar. Pero también la oveja muchas veces cae abatida y él va a decir: confortará mi alma. Pero ahora él va a decir: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. De veras, el Señor ahora tiene otra cosa más para las ovejas. Y en ese sentido, obviamente, nosotros vamos a aprender esto. Para poder entender lo que David quiso decir con esta expresión, nosotros tenemos que empezar diciendo de que las ovejas se caracterizan por ser animales de hábitos, animales de costumbres muy acendradas. Pero el problema es que las costumbres de las ovejas son hábitos perjudiciales. ¿Por qué decimos esto? Porque si a las ovejas se las dejan solas andando por los mismos senderos, ellos van a ir y venir por el mismo lugar de tal manera que van a crear surcos, ¿no?, en los caminos por donde deambulan. Así también, si ellos pastan por las mismas colinas, pues ellos van a dejar todas esas tierras inútiles completamente, zonas marchitas, eriazos, ahí así van a quedar las tierras donde pastan pues las ovejas. Por otro lado, si ellos también están en un solo lugar, van a contaminar la tierra tanto con parásitos y otros gérmenes que al final van a causar muchas enfermedades. Hermanos, yo necesito que ustedes entiendan bien la magnitud de lo que les estoy diciendo. Si las ovejas son abandonadas para que sigan sus propios instintos, pues ellas van a devorar todo el pasto que está ya inclusive más allá del suelo. Inclusive son capaces de comerse las raíces de tal manera que dejan todo como un campo estéril, como un campo eriazo. Así van a dejarlo. Debido a que es un animal de costumbres, entonces ellos van y se acostumbran a ir y venir por un solo lugar, un solo camino, y entonces van a hacer van a desgastar de tal manera ese camino que
que, como les dije antes, van a hacer surcos en ese camino. Inclusive si ellos pastan en una zona y no son cambiados, entonces van a infectar esa zona, de tal manera que van a criarse gusanos, toda clase de gusanos, y en poco tiempo todo el rebaño estará infestado de lombrices, estará infectado de parásitos y hasta de una enfermedad que se llama sarna. También es llamado como roña, ¿no? Pero esta sarna invadirá el rebaño porque todo el terreno está infectado. Al final, todo el terreno va a quedar arruinado y la grey de ovejas pues va a quedar enferma. Así que, hermanos, estamos hablando de que este animalito es de costumbres muy radicales. Muchas de las mejores haciendas ovejeras en el mundo entero han quedado en ruina sencillamente porque han albergado a muchas ovejas o han tenido un mal manejo, o inclusive los dueños han sido indiferentes e ignorantes en cuanto a cómo trabajar con las ovejas. Por eso es importante de que realmente conozcamos esta situación. A veces nosotros pensamos de que las ovejas pueden adaptarse a cualquier lugar, a cualquier terreno, pero hermanitos, no existe, y se los digo honestamente, no existe un ganado que exija un cuidado tan extremo como el ganado ovino, porque hay que estar constantemente controlándolo, hay que estar constantemente guiándolo. Y yo estoy convencido de que David, que también, ¿no? Este rey David, que también fue pastor, seguramente él aprendió todo esto a través de severas experiencias. Es importante para entender cuando David dice me guiará por senda de justicia, es importante entender el hábito que tiene o los hábitos que tienen las ovejas. Pero un pastor que es inteligente, un pastor que es trabajador, que es esforzado, pues se dará cuenta que todo esto, pues, y que conoce toda esta situación, pues ese pastor va a tomar las precauciones que son necesarias para salvaguardarse de los malos hábitos que tienen las ovejas, porque causan serios daños. Entonces, la mejor precaución que puede tomar un ovejero, o sea, un pastor de ovejas, pues él va a tratar en todo lo posible de mantener al rebaño en movimiento, ¿no? De un lugar a otro lugar, de un prado a otro prado. Es decir, él no va a quedarse mucho tiempo en un solo lugar, y él siempre va a tener un plan determinado de ruta para llevar a las ovejas de un lugar a otro, porque si no van a arruinar el terreno y las mismas ovejas se van a enfermar. Esta es la clase de acción, esta es la idea clave, hermano, que David tenía en mente cuando él habla de ser guiado por sendas de justicia. Él era conducido a diferentes lugares, no como si fuera una oveja, por parte de Dios, y Dios le llevaba para que él pudiera desarrollar una vida más equilibrada, más justa, y ya vamos a hablar de eso. Otra cosa que tenemos que entender aquí es que cuando volvemos al paralelismo que existe entre los seres humanos y las ovejas, no es ironía que Dios nos señale, nos indique a nosotros con el seudónimo de ovejas. El Señor nos prefigura a nosotros también como si fuéramos ovejas. Y lo que pasa es que las pautas de conducta que tiene los seres humanos, que tiene el mundo y sus hábitos de vida, se parecen tanto a los hábitos de los ovinos que nos resulta, yo creo, hasta demasiado vergonzoso, ¿no?
¿no? La comparación que Dios hace con nosotros. Pero hermanos, las Escrituras dicen que nosotros, los seres humanos, somos como una partida de ovejas testarudas, de ovejas tercas y necias, que preferimos seguir nuestros propios caprichos y volver por nuestros propios caminos. Por eso, en Isaías 53:6, el Señor nos dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos descarriamos como ovejas, ¿no? Entonces el Señor nos tipifica con ese nombre, con el nombre de ovejas, porque nosotros somos en esencia, por naturaleza, tercos y testarudos. Así somos nosotros. Es terrible, hermanos, que digamos esto, pero el ser humano tiene pues una determinación destructiva en sí mismo, ya que él está entretejido, no sé si por el orgullo, la necedad, la jactancia, pero no, el ser humano insiste en saber que él sabe lo que es mejor para él. Él sabe lo que está haciendo. Y los resultados desastrosos siempre han sido evidentes en todo tiempo. El hombre sigue fracasando en su forma de vivir. Y así como las ovejas están dispuestas pues a seguir a los demás en forma ciega, en forma habitual, por los mismos senderos hasta hacer surcos, bueno, los humanos se apegan a los mismos hábitos que ven arruinar la vida de tantas otras personas. No, esto es penoso, pero por eso la Biblia nos dice en Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Oh, el ser humano sabe que si yo sigo el camino de la infidelidad hacia mi esposa, buscando pues una serie de emociones diferentes, ese camino, ¿no?, del hecho de ser desleal a nuestra esposa, ¿cuántos hogares ha arruinado? Pero los seres humanos siguen practicando ese mismo camino que ha arruinado tantos hogares y tantas familias. Realmente es penoso. Otros saben que robar es un pecado y que va a haber consecuencias, pero siguen el camino que saben que les va a llevar al desasosiego. Realmente el hombre no entiende, pero sigue el camino del orgullo, sigue el camino del egoísmo, sigue el camino de la codicia, sigue los caminos que saben muy bien que le llevan al fracaso, pero insiste, porque piensa que él sabe lo que está haciendo. Lo cierto es que el mundo en que nosotros vivimos está lleno de gente así, ¿no? Que como ovejas testarudas persisten en seguir sus viejos atajos y lo único que han logrado es tener hogares deshechos, es tener y procrear una generación corrupta y por último un legado de ruina y de remordimiento. Nada más. Eso es todo lo que hemos conseguido. Y realmente eso es penoso. Pero en medio de todo este caos, el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, los cristianos, los creyentes, nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No, esto es lo que el Señor realmente nos ofrece a nosotros. Y eso es una bendición. Podemos seguir al Señor Jesucristo y vivir una vida victoriosa. Pero ¿sabe una cosa, hermanito? Hay un problema. Y el problema es que la mayoría de nosotros también nos resistimos a seguirlo, porque no queremos negarnos a nosotros mismos y preferimos volver por los caminos de nuestra buena intención. Yo creo que si hago así no me va a ir tan mal, o no creo que esto sea pecado, yo creo que si vivo de esta manera no estoy tan mal en realidad. Bueno, es acciones muy bien intencionadas, pero no dejamos que Él nos guíe por las sendas de justicia, y esto va a añadir más sufrimiento todavía
a nuestra forma de vida. Obviamente, si se nos acusara a nosotros de la vida carnal que estamos llevando, bueno, negaríamos todos los atenuantes, todos los cargos, y más bien defenderíamos nosotros nuestro intento de destacar nuestra vida cristiana, ¿no? Que en realidad es un simulacro de vida cristiana, porque no la estamos viviendo con honestidad y estamos permitiendo que más bien nosotros estemos buscando nuestros propios caminos en vez de seguir los caminos que el Señor nos ha trazado en su palabra. Hermanos, sinceramente, son muy pocos los que van por esta senda. Son un reducido grupo de discípulos realmente los que lo dejan todo para poder seguir al Maestro. Hermano, pero necesitamos ordenar nuestra vida. Recordemos que el Señor Jesucristo, Él nunca suavizó el costo que tendríamos que pagar para seguirle a Él. Él nunca trató de dorarnos la píldora, nunca trató de disminuir lo que significaba el hecho de seguirle a Él. Hay un costo que pagar y este costo no es la forma normal ni natural en la que los seres humanos suelen vivir, sino más bien, y esto lo va a hacer más difícil para nosotros, por cierto, pero esto implica una nueva forma de vida, una forma que va a exigir en nosotros cambios de carácter, cambios de actitudes, y todo esto es algo que a nosotros no resistimos a esta situación, pero el Señor quiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, tomemos la cruz y le sigamos a Él como Él así lo anhela, lo desea. Quizás terminemos de entender bien esta situación. Analicemos. Al final del versículo 3 del Salmo 23 nos dice pues, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí encontramos un verbo importante. Nos dice me guiará, ¿no? Me guiará. Es interesante porque al final del versículo 2 él había dicho me pastoreará. ¿No? Me pastoreará junto a aguas de reposo, me pastoreará. Ahora dice me guiará. ¿Hay una diferencia entre pastorear y guiar? Sí, sí la hay. El ovejero que pastoreaba a las ovejas, obviamente él les conducía a un lugar en la cual el objetivo era de que las ovejas tuvieran sustento y protección. En ese aspecto, esta imagen pues representa a Dios como el buen pastor llevando al rebaño a un lugar que Él ha escogido ya anticipadamente, donde Él va a hacernos descansar. Es Dios quien crea, es Dios quien escoge las situaciones en nuestra vida para darnos el descanso y el sustento a pesar de las circunstancias que nos puedan rodear. Pastorear vendría a ser el hecho de conducir al rebaño a un lugar predeterminado, anticipado, donde el pastor sabe que ahí va a haber agua, va a haber pastos, va a haber sombra. Entonces ahí conduce al rebaño, ¿no? Eso es pastorear, un camino seguro, ¿no? Hacia un lugar donde vamos a descansar, a reposar en ese sentido y estar satisfechos, ¿no? Satisfechos. Eso es pastorear. Siempre nos habla de un cuidado del pastor. Pero aquí cambia la figura, porque David no dice me pastoreará, sino dice me guiará por senda de justicia. Me guiará. Para el lector oriental, para el lector judío sobre todo, esta frase era digna de atención e inclusive una atención casi alarmante. ¿Por qué? Porque esta palabra guiar, la palabra nathá, ¿no? Que es la palabra hebrea en sí, y nathá significa suspirar, nos da la idea de suspirar. ¿Por qué?
porque nos habla de conducir también, de una marcha, pero de una marcha forzada a la cual obviamente nos va a exigir, nos va a agitar, nos va de repente esa marcha a sofocar, de tal manera que ahí estamos jadeando. Ahí estamos jadeando, ¿no? Por el cansancio, por la exigencia, por el rigor de la marcha. Sí, es también conducir. Guiar también es parte del pastoreo, ¿no? Es conducir, pero es conducir y que en el camino no solamente nos conduce con seguridad, pero nos va a exigir en el camino para que no nos salgamos del camino. El pastor va a estar cuidando de que mantengamos la ruta y vayamos la grey llegue al objetivo, llegue al lugar donde Él les está llevando. Entonces, aquí, esto es la primera idea que nosotros encontramos, que nos brinda esta palabra guiar, ¿no? Y nos habla pues justamente de suspirar, de todo este esfuerzo de respiración que hace uno, ¿no? Agitadamente como producto de una marcha forzada. Con esta afirmación, David también, él está reconociendo no solamente el gran amor de Dios para nosotros al conducirnos hacia un lugar seguro, sino Él está reconociendo también la severidad de Dios. Dios ha establecido normas en su palabra porque Él nos ama, porque Él nos ama. Dios no ha establecido preceptos, normas, leyes en su palabra porque Él quiere tenernos ahí pisados. No, sino porque Él nos ama. Es como la crianza de nuestros padres. Nuestros padres nos crían, muchas veces nos compran cosas, nos dan cariño, amor, pero también cuando nos portamos mal, nuestros padres han sabido corregirnos. Y nos castigan porque no nos aman. No, al revés, nos castigan porque nos aman, nos corrigen porque quieren vernos como hombres de bien, como siervos de Dios, como personas que somos temerosas de Dios y practicamos cosas buenas y rectas. Entonces, para eso no solamente nos aconsejan y nos brindan todo su amor, sino llega un momento en que cuando ven que nosotros nos estamos desviando, van a tener que aplicarnos la ley y van a tener que corregirnos, porque eso es lo que merecemos. Entonces, hermanos, aquí, de veras, cuando hablamos de guiar, están hablando de conducir, pero de conducir de una manera tierna, pero por otro lado, con una manera exigente y severa, porque el pastor no va a permitir que nosotros nos desviemos del camino. Cuando nosotros pensamos en nuestro país, en nuestro amado Perú, utilizamos y hablamos de conducir al rebaño, la palabra que utilizamos es la palabra arrear, ¿no? El pastor peruano arrea el rebaño. Pero sin embargo, este salmo no fue escrito aquí en este país, sino fue escrito en un país donde los pastores nunca arreaban a las ovejas, sino que las guiaban, ¿no? ¿Por qué? Porque el pastor iba delante de las ovejas. Nuestro buen pastor, Dios, nuestro buen pastor, no es un capataz. Dios nos guía a nosotros y también Dios es nuestro Padre aquí. Y así como un padre disciplina, pues Él también nos va a disciplinar por amor y no va a permitir, como les dije antes, que nosotros nos salgamos del camino correcto. Y es por eso que la senda por donde nos conduce el Señor es una senda segura y es una senda agradable. Esto fue lo que practicó el Señor Jesucristo cuando Él discipulaba a sus propios discípulos. En Marcos capítulo 10, versículo 32. Marcos 10, 32 nos dice lo siguiente. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer.
Qué interesante, porque el Señor Jesucristo, Él hizo su ministerio prácticamente, si bien es cierto, empezó un poquito en Jerusalén, de ahí se fue a Galilea, a Nazaret, de ahí a Capernaum, y Él hizo todo su ministerio prácticamente en Galilea. ¿Por qué no en Jerusalén? Porque en Jerusalén no lo querían, porque en Jerusalén querían prenderlo, querían matarlo. Los líderes religiosos le tenían odio, le tenían envidia y querían deshacerse de él. Entonces él no iría a Jerusalén hasta último momento. Cuando ya llegaba su hora, él sale de Galilea y se enfila hacia Jerusalén. Y esto era algo que realmente sorprendía a sus discípulos. Pero aquí nos dice de que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante, como si él fuera el buen pastor, el pastor que guiaba a su rebaño. Él iba delante y el grupo atrás. Y ellos estaban asombrados porque el Señor Jesús, en vez de ocultarse y entrar de noche encubiertamente a Jerusalén, o de repente meterse dentro del grupo de los 12 y estar ahí en medio protegido por la mancha, por el grupo, no, él iba adelante, mostrándose ante el mundo entero, y ellos iban atrás sorprendidos y temerosos, ¿no?, de los resultados de esa situación. Bueno, entonces el Señor les toma parte y comienza a decirles todo lo que iba a suceder allí en Jerusalén. Realmente el Señor guiaba a ellos y Él se mostraba siempre como el buen pastor, yendo adelante de toda la grey que le seguía. David nos habla además de que su buen pastor no solamente le guiaba, sino que le guiaba por sendas de justicia. Por sendas de justicia. Ahora, esta aseveración en realidad tiene dos ideas, dos alcances. La primera de ellas es que nos da la figura, nos da la idea de que esas sendas o caminos o veredas, como usted quiera llamarle, esas sendas nos dirigen de una manera segura hacia la justicia. Son sendas de justicia, nos dirigen, no, nos llevan hacia la justicia, hacia lo recto, hacia lo derecho, hacia lo verdadero, en otras palabras, hacia todo lo que sea correcto en cuanto a lo moral. En eso nos conduce estas sendas a nosotros y nos están conduciendo de tal manera para que llevemos y disfrutemos de vidas sin peligro, porque el destino final y seguro en la marcha de estas ovejas de la grey, como un pastor, ¿hacia dónde conducía la grey? Hacia su redil, hacia el redil circular, ¿no? Para que las ovejas no pudieran escaparse ni otro animal pudiera entrar también al redil. El pastor les llevaba a su redil, ¿no? Ahí el rebaño se encaminaba y ahí el rebaño iba a pernoctar protegido. Allí no iba a pasar nada porque el pastor iba a estar vigilante en la puerta del redil. Entonces, una escena tremenda. Ese redil se convertía en el baluarte de las ovejas, o sea, en ese lugar protector a donde ellas iban a estar confiados. Ese camino, esa senda le iba a llevar a un lugar de protección. La justicia, ¿no? Para nosotros, Dios también, a través de su palabra, nos está llevando por un camino justo, un camino equitativo, un camino verdadero, un camino recto y derecho, que nos va a conducir a nuestro redil. ¿Cuál es nuestro redil? El cielo. La misma morada de Dios, la presencia de Dios es para nosotros el lugar más seguro que existe en todo el ámbito del universo. Así que, hermanos, nosotros estamos siendo conducidos a nuestro baluarte, a nuestro lugar seguro, a nuestro lugar protegido. Realmente, todos nosotros marchamos hacia eso. En Proverbios capítulo 8, versículos 20 y 21, mire lo que dice el rey Salomón. Proverbios 8, 20 y 21 dice: por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. ¿Para qué? Para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros.
Oh, el Señor un día nos va a dar nuestra heredad. Un día nosotros seremos recompensados si es que seguimos fielmente al Señor. Hermanos, qué bendición. El Señor nos está guiando por sendas de justicia, de equidad, de verdad, hacia el lugar seguro. No, perfecto. Y si seguimos por esa senda, nada ni nadie podrá realmente atentar contra nosotros, porque sabemos a quién hemos creído y estamos seguros que Él nos guarda, nos protege, ¿no? Y va a guardar nuestro depósito hasta aquel día. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. La primera idea entonces tiene que ver con esa seguridad, esa firmeza, ¿no? Que desde el camino hasta el final el Señor nos va a proteger por esa senda de justicia. Pero la segunda idea que tenemos nosotros aquí es la idea de prosperidad. La idea de que estamos desarrollando realmente, hay una evolución en cuanto a esto, ¿no? Porque entendemos que las sendas de justicia son pautas que Dios nos ha dado, pautas puras, pautas verdaderas, en donde va a destacar la santidad, ¿no? La santidad. Y cuando nosotros nos sometemos a la santidad que Dios nos ha brindado a nosotros para desarrollar, pues va a lograr esa santidad que nosotros prosperemos espiritualmente. Prosperemos. Cada día nos limpiamos más a través de la palabra de Dios. Cada día crecemos más. Cada día desarrollamos más en el hombre interior. El resultado va a ser que nosotros podamos llegar a una madurez espiritual. Prosperemos espiritualmente. Dios quiere eso. Por eso nos guía por sendas de justicia. No solo para que estemos protegidos, sino para prosperar también en nuestras vidas. Pero, ¿se cumplirá esto? ¿Se llevará esto adelante? No. ¿Nos guiará por senda de justicia? ¿Realmente tendrá éxito Dios en cuanto a eso en nuestras vidas? Sí. ¿Por qué? Porque termina diciendo por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Y esta afirmación nos revela a nosotros que todas las acciones que por gracia Dios se ha impuesto a sí mismo realizar para beneficio de todos aquellos que creen en Él, proceden en realidad de su naturaleza divina. Hermano, Dios es amor. Dios nos ama. Entonces, si Él nos ama, ¿realmente habrá algo que pueda hacer que Él deje de amarnos? ¿Nos desestime? No, hermanos, no es posible. Su naturaleza es amar y es decir la verdad. Y Él nos ha prometido en base a su amor y Él va a cumplir su palabra. Hermanitos, recordemos, el nombre de Dios, ¿no? Aquí que es presentado en el Salmo 23, el nombre de Dios es Jehová, ¿no? Dice, Jehová es mi pastor, dice, ¿no? Entonces el nombre con que es presentado Dios aquí es Jehová. Y Jehová significa el eterno. Jehová significa el que existe en sí mismo. Eso es lo que significa Jehová. Y por el amor que Él se tiene a sí mismo. En otras palabras, este amor aquí es por la honra, por la estimación, el aprecio que Él tiene a su propio nombre. El nombre aquí en realidad enmarca toda la persona de Dios, ¿no? Todo el ser divino que es Dios. Dios es perfecto en amor, en justicia. No, Dios es un Dios digno, Dios es un Dios honorable. Y si Dios, por amor, según su naturaleza, ha dicho y se ha propuesto bendecirnos, ¿habrá algo que impida? ¿Habrá algo de repente con el tiempo Dios va a variar? No, Dios es eterno. Es Jehová quien ha prometido. Dios es eterno. Dios existe en sí mismo. De repente Dios se va a arrepentir en el camino y ya no va a cumplir. No, Dios va a cumplir porque Él no varía. Él no varía. Es inalterable. Su carácter, su autoridad con que Él ha pronunciado no va a variar bajo ninguna circunstancia. Entonces, por amor hacia lo que Él es,
Él va a atender, va a responder en su gracia a la confianza que nosotros hemos depositado en Él. Si tú has confiado de que Él realmente va a cumplir sus grandes promesas, Él no te va a defraudar. ¿Por qué? Porque Él, por amor a su nombre, lo va a hacer. Él quedaría mal, Él dejaría de ser Dios si Él no cumple sus promesas, porque nuestro Dios no miente y sus promesas ninguna ha caído por tierra hasta ahora. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, versículos 6 al 10, nos dice así, Efesios 1, 6 al 10, lo circunscribe de esta manera. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Oh, ¿cómo no alabar la gracia, el amor que no merecemos de parte de Dios y que Él nos da raudales? ¿Cómo no alabar la gloria de su gracia con la cual, dice, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia? Qué maravilloso es el Señor, que siempre nos ha dado tantas cosas, aunque no lo merecemos. Y dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Hizo sobreabundar sobre nosotros. Él quiso darnos y darnos a raudales porque así lo estimó. Así lo decidió. Y termina, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El cual se había propuesto en sí mismo. ¿Por qué ha hecho esto el Señor? ¿Por qué me amó tanto? Porque así lo quiso Él. ¿Por qué me ha dado tanto? Porque así lo quiso Él. ¿Habrá alguna oportunidad, algún motivo, habrá alguna causa por la cual de repente Dios a lo largo del tiempo de repente se arrepiente y ya no cumpla lo que Él ha ofrecido? No, es imposible que Dios cambie. Él me va a guiar por esas sendas correctas a lo seguro, a lo eterno. Y voy a estar protegido y gozando de todas estas cosas por amor de su nombre, porque así Él lo quiso, porque te amó a ti, porque me amó a mí. Si nosotros ahora queremos pues que Jesús nos guíe por las sendas de justicia, tenemos entonces que enfocarnos en 5 actitudes. 5 actitudes que debemos desarrollar en nuestras vidas. Si es que nosotros realmente las seguimos, vamos a descubrir una nueva vida, una nueva relación con Él y una abundancia de beneficios que realmente nos da el Señor por amor de su nombre. Es importante. La primera de estas actitudes que nosotros tenemos que tratar de desarrollar en nuestra relación con Él es la primera: no debemos amarnos a nosotros mismos. No debemos amarnos a nosotros mismos. En vez de tener una actitud egocéntrica, ¿no?, como es la que tiene todo ser humano, el creyente, el cristiano, debe estar dispuesto a amar a Dios por encima de todas las cosas y también a sus prójimos más que a sí mismo. Más que a sí mismo. Recuerde, el amor cristiano, el amor bíblico, no es una emoción, es una convicción, es una decisión. Y significa que nosotros tenemos que definirnos en cuanto a eso. Tenemos que decidir sacrificarnos ante el interés de otras vidas que necesitan, ¿no? Dios hizo esto también. Dios nos mostró este camino a través del sacrificio que Él permitió en la vida de su Hijo, sacrificando a su único Hijo por nosotros, porque lo necesitábamos para poder limpiarnos de nuestros pecados. Por eso Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Hacer otra cosa diferente no es posible. En el momento en que deliberadamente nosotros hacemos algo que nos cueste en favor de darle la gloria a Dios o en favor de nuestros prójimos, de otras personas, nosotros estaremos expresando amor. Amor a otras personas, aunque ese sacrificio de amor no sea sin dolor, porque todo sacrificio por amor va a doler, hermanos, porque el amor es así, es así. En 1 Corintios 13, 4 se nos dice esto. 1 Corintios 13, 4 dice, el amor es sufrido. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Empieza diciendo el amor es sufrido. Si uno ama a sus hijos. Y por eso, porque les ama cuando se enferman, cuando ellos fracasan, cuando ellos tienen algún tipo de situación difícil en su vida, no solo sufren ellos, nosotros también sufrimos. Aún cuando en momentos que pareciera de dicha, se casa mi hija, mi hijo, y tenemos que entregarnos y sabemos que se va a separar de nosotros, estamos contentos porque se casa y es un momento de dicha. Pero por otro lado, el desligarnos de él o de ella crea sufrimiento en nuestro corazón, porque le amamos, porque el amor es sufrido. Así es lo que tenemos acá. Pero la Biblia nos dice que no debemos amarnos a nosotros mismos. En otras palabras, no ser egoístas. Otra actitud que tenemos que formar en nuestra vida para andar por esa senda de justicia es que no debemos querer ser igual al resto. No debemos querer ser igual al resto. Y la mayoría de nosotros, como suele suceder también con las ovejas, pues somos muy gregarios. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros somos personas que formamos parte de un grupo. Formamos parte de una comunidad, pero no queremos diferenciarnos, No queremos diferenciarnos porque seguimos y actuamos según las ideas y las iniciativas que tienen los demás, Y si hay diferencias, pues nos distinguimos de cosas muy, muy pequeños detalles, porque no queremos ser diferentes en lo profundo de nuestro ser. No queremos ser distintos. ¿Y por qué no queremos ser distintos a las cosas que hacen en el mundo? Bueno, sencillamente porque no queremos ser marcados como cristianos. No queremos ser marcados, porque eso va a implicar críticas, va a implicar burlas en una sociedad que se ha vuelto descarada, sinceramente. Pero porque no queremos ser señalados y marcados, entonces nosotros queremos ser cristianos, pero parecernos lo más posible al mundo para que no nos señalen. Hermanos, somos así. Pero ¿sabe qué? En Lucas 14, versículos 26 y 27 y versículo 33 también nos dice así. Lucas 14, 26 y 27 y versículo 33 también. Versículo 26 nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Para el mundo lo más importante es sus padres o su esposa o sus hijos, la familia, todo. Pero el Señor reclama el primer lugar en nuestra vida. Si nosotros no estamos dispuestos a renunciar a nuestros afectos personales y poner primero al Señor, yo no puedo ser un seguidor de Cristo. Pero si ponemos primero al Señor, ¿cómo es posible? Y nos señalarían porque somos diferentes a lo que hace usualmente el mundo. En el versículo 27 se nos dice, acá dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. También aquí, si yo no estoy dispuesto a renunciar a mi reputación personal, ¿por qué? Porque la cruz era un símbolo de muerte. La cruz no solamente era una muerte dolorosa, lenta también, sino que era una muerte ignominiosa. ¿Por qué? Porque los que morían en una cruz
era la peor escoria de la sociedad. Quiere decir que el que era colgado en un madero, pues obviamente era la persona más abyecta, la persona más vil, la persona más ruin, la persona que no merecía realmente estar dentro de la comunidad, dentro de esa sociedad. Y ahí fue crucificado el Señor Jesucristo. La imagen de esa persona, la reputación de esa persona, obviamente esa persona quedaba totalmente marcada para la sociedad. Si yo no estoy dispuesto a renunciar a mi reputación personal, no soy digno del Señor. Pero en el versículo 33 termina diciendo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si no está dispuesto a renunciar a sus intereses personales, ¿no? Si más ama su propiedad, sus cosas, sus bienes antes que Cristo, más ama su dinero antes que a Cristo, usted no puede ser un discípulo del Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros no podemos ser igual que el resto. No debemos ser igual que el resto. Y esto es lo que necesitamos hacer para poder seguir esa senda de justicia que el Señor nos ha trazado. Es importante. Una tercera cosa para poder realmente estar siendo guiado por ese sendero de justicia es que no debemos insistir en nuestros propios derechos también. Y miren lo que le digo, en nuestros propios derechos, porque nosotros más bien debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros propios derechos en favor de nuestros prójimos. Básicamente, esto significa negarse a sí mismo. Yo, hermanitos, yo reconozco que lo que el maestro ordena aquí no es fácil, ni siquiera es natural hacerlo, porque hasta en el ámbito del hogar es notorio, pues, el ejercicio poderoso de los derechos individuales. No, tienes que respetar mi derecho, mi espacio y tantas cosas. Aún en el hogar se ve eso. Entonces es difícil. Sin embargo, a pesar de eso, el creyente, el cristiano tiene que estar dispuesto a relegar su orgullo, ¿no? A relegar su orgullo, ¿no? Y obviamente eso le va a emancipar enormemente de su ego. De nuestro ego. Nosotros somos muy egoístas, muy ególatras también. Solo así, cuando nosotros renunciamos a nuestro orgullo, pues solo así vamos a disfrutar de una sana postura, de confianza en el Señor, que hará que nuestra vida espiritual sea contagiosa por el optimismo que vamos a irradiar realmente, ¿no? Nosotros necesitamos realmente despojarnos aún de nuestros propios derechos, revistiéndonos de esa humildad que el Señor quiere que nosotros tengamos. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5, Filipenses 2, 3 al 5 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús no pensó en él, no pensó en lo que él tenía, sus propiedades, que él tenía derecho, todos los derechos plenipotenciarios del universo. No, él no pensó en su suerte siquiera. Él se ofreció, se dio por entero y nos compartió todo a nosotros. Realmente, nuestro amado Jesús es maravilloso y no insistió en sus propios derechos. Seguir o ser guiados por las sendas de justicia también implica que no debemos ser desagradecidos, ¿no? Porque muchas personas hoy están descontentas, ¿no? Por la vida que están llevando y siempre están preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Y más bien, nosotros debemos estar dispuestos de aceptar más bien todas las circunstancias de nuestra vida con una actitud de agradecimiento. Nunca debemos dejar de ser agradecidos a nuestro Dios, así las circunstancias nos parezcan terribles, así las circunstancias nos parezcan difíciles, muy difíciles. Lo cierto es que las personas a veces piensan que tienen derecho, ¿no?, de cuestionar las razones de todo lo que les sucede, ¿no?, de todo lo que les acontece. Buscamos a qué o a quién echarle la culpa de nuestros fracasos, ¿no? Si esto pasa, es culpa de fulano, es culpa del gobierno, es culpa es culpa del pastor, es culpa. Buscamos siempre un chivo expiatorio a todo lo que nos sucede. Somos muy lentos para recordar todos los beneficios que el Señor nos ha dado y más bien estamos muy prestos para recordar nuestros infortunios. Eso es terrible, hermano, y es muy penoso. Pero si de veras nosotros creemos que nuestros asuntos están en las manos de Dios, ¿no?, en todo lo que nos acontece, entonces nosotros debemos entender que todo lo que nos sucede es parte del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Si nosotros reconocemos sinceramente de que todo lo que Dios hace por nosotros es para nuestro bien, es lo mejor, entonces nosotros nos va a embargar su paz, una paz increíble y una convicción de seguridad. El Señor va a hacer esto porque nosotros sabemos, ¿no?, de que Él tiene el control de todas las cosas y eso va a permitir de que nosotros seamos agradecidos en todos los detalles. En Colosenses, capítulo 3, versículo 15, Colosenses 3:15 nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios va a establecerse en nosotros los creyentes, en la misma iglesia, en toda la iglesia. Y debemos recordarnos siempre de agradecerle a nuestro Dios en ese sentido. Hermanos, esto es la voluntad de Dios. La última cosa que tenemos que entender, que el Señor nos está guiando por esta senda de justicia. Para que sea así, no debemos nosotros seguir nuestro propio camino. No debemos nosotros seguir nuestro propio camino. Así que aquí nosotros tenemos que tener esa correcta actitud para seguir a Cristo. Y tener la actitud correcta para seguir a Cristo se llama obediencia, ¿no? Se llama obediencia. Y eso significa sencillamente que debemos hacer todo lo que Él nos ha mandado que hagamos, ¿no? Si nosotros cumplimos, pues seremos creyentes obedientes, hijos de Dios obedientes, que es lo que Él anhela. Jesús, Él quiere que nosotros caminemos con Él, de la mano con Él. Y para eso nuestras acciones deben conformarse a la manera en que Jesucristo, pues, Él decidió que era lo mejor para nosotros. Él nos ha dejado sus instrucciones y Él sabe que el seguir las instrucciones que Él nos ha dejado van a ser para nuestro propio beneficio y van a servir también para la gloria de Él, que Él tiene y merece llevarse la gloria en todo esto. Hermanos, como creyentes, nosotros pues tenemos que el conocimiento acerca de cuál es la voluntad de Dios, acerca de lo que el Señor desea de nuestras vidas, ¿no? Todos nosotros como creyentes hemos leído la Biblia o la estamos leyendo y sabemos cuál es su perfecta voluntad. Sin embargo, pocos tenemos la intención de acatar sus instrucciones. Pocos tenemos el deseo de obedecerle tal como Él nos pide en su palabra. Y recordemos que una cosa es saber lo que Dios quiere y otra cosa es desear acatar sus instrucciones. ¿Ya? Hay una diferencia tremenda. Yo sé lo que Dios quiere. Yo puedo saberlo, pero eso no significa que yo desee obedecerlo. Entonces, aquí el punto que estamos hablando nosotros es no de que debemos conocer todo, sino
lo que conocemos, lo poco o mucho que conocemos de la palabra de Dios que debemos practicar, hagámoslo, vivámoslo, practiquémoslo. Tal vez hay quienes quizás creen que el Señor espera demasiado de nosotros. Hay otros que de repente consideran de que lo que el Señor está demandando sencillamente es imposible de hacer, es imposible de realizar. Esto sería así si realmente todas estas instrucciones, la obediencia a estas instrucciones dependiera de nuestra capacidad, dependiera de nuestra propia voluntad o decisión de querer lograr esto. No, hermanos, no depende de eso. En Filipenses 2:13 nos dice claramente así el apóstol Pablo. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien va a estar poniendo en nosotros esas ganas. A través del Espíritu Santo, Dios va a obrar de una manera increíble en nuestra vida. Y va a hacer que nosotros podamos ser creyentes obedientes. Es Jesucristo, como les dije antes, quien va a hacer posible esto a través del Espíritu de gracia que mora en nosotros, que hemos recibido todos aquellos que somos guiados por las sendas de justicia. El Señor nos va a compartir de su Espíritu para que podamos ser obedientes también. Él nos dice, para terminar, en Romanos 8, 11 al 14, nos dice así, Romanos 8, 11 al 14, y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, dará vida, ¿no? Revitalizará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Señor también, de este cuerpo muerto que no sirve para nada, el Señor le va a dar vida para que pueda ser obediente, para que pueda someterse a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Señor quiere guiarte, quiere conducirte por el camino seguro, que va a costar, porque Él no va a permitir que te desvíes. Y hay normas y pautas en el camino, pero al final llegaremos al redil, donde estaremos seguros, donde un día nosotros nos gozaremos con el Señor. Él quiere que tú seas feliz, pero la felicidad se encuentra en practicar la vida justa que Dios nos manda. Entonces, hermanos, ¿de veras estás viviendo una vida justa? ¿De veras estás alineándote a la palabra de Dios? ¿De veras el Señor está controlando ese querer y ese hacer que tienes? Ojalá que sí. Pero si no es así, hoy tú tienes una oportunidad. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él quiere que tú puedas liberarte de esas carnalidades y puedas ser feliz, conducido por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él va a guiarte. Tú no tienes que preocuparte. Él te va a conducir. Él está delante tuyo. Tú lo único que tienes que hacer es seguirlo a Él, seguirlo fielmente. En esta mañana, pon tu confianza en el Señor y comienza a vivir la vida cristiana, no para que el mundo te vea o te aplauda, sino para agradar a tu Dios. Que el Señor se lleve la honra en todo esto. Vamos a orar. Amado Dios, estamos muy agradecidos a ti por este momento. Agradecidos por tu palabra, agradecidos porque sabemos claramente que solo tú puedes llevarnos por sendas de rectitud. Gracias porque nos has dejado tu bendito manual para que nosotros podamos
ponerlo en práctica. Gracias porque no depende por dónde vamos nosotros. No depende de las decisiones que tomemos. Depende de lo que tú has decidido para nosotros. Bendice pues, Padre Celestial, las decisiones que estamos tomando en nuestro corazón. Y Señor, que cada uno de nosotros sopese su vida a la luz de tu palabra para ver si está o no dentro de tu voluntad. Gracias por este tiempo. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me alientarán. Tú preparas la mesa delante de mis enemigos. Unges mi cabeza en aceite, mi copa está rebosando. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pastoreará, por cierto el bien y la clemencia me seguirán cada día de mi vida. Toda mi vida, el bien y la clemencia me seguirán. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y en la casa del Señor moraré por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Amén. Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Cumpliendo con nuestras metas propuestas para la pronta reapertura de los cultos presenciales en nuestra iglesia, pues queremos iniciar también el hecho de informarles poco a poco acerca de las disposiciones protocolares que como iglesia nosotros somos exigidos de poder cumplir porque son normas dispuestas por el gobierno. Nosotros como cristianos estamos sujetos a las normas del gobierno siempre y cuando éstas no contravengan a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, en todo lo que sea para el cuidado de la salud,
en todo lo que sea para la protección y seguridad de los asistentes, vamos a tener que cumplir porque esto es justo y necesario. En esta mañana quería hablarles acerca solamente de las disposiciones previas, porque hay muchas cosas que tenemos que observar de lo que es el protocolo en sí. Pero vamos a ver solamente lo inicial en esta mañana. En primer lugar, la primera cosa que quisiéramos hacer de su conocimiento es que la fecha de iniciación de los cultos empezará el domingo 13 de diciembre, en el horario de las 11 de la mañana. Es la meta que nos hemos propuesto, y entonces este domingo 13 de diciembre a las 11 de la mañana estaremos empezando con el culto correspondiente no presencial para todos los hermanos que puedan asistir. Una segunda cosa es que por disposición del gobierno no podrán asistir los hermanos de edad avanzada, o sea, a partir de 65 años hacia arriba. Asimismo, los niños a partir de los 14 años hacia abajo. Para nosotros es de suma tristeza, de suma pena, el que no podamos estar todos, pero por asuntos de seguridad de salud, los mayores de 65 años que están más próximos, obviamente, o son más vulnerables, entonces es importante cuidar la salud de ellos. Entonces no podrían ingresar al recinto por causa de la edad que están ostentando. Y lo mismo niños de 14 años hacia abajo. Tampoco podrán ingresar los hermanos que presenten las siguientes enfermedades. Enfermedades pulmonares de cualquier tipo, ya sea fibrosis pulmonar, un cáncer pulmonar, asma, etcétera, ¿no? Enfermedades cardíacas, como la hipertensión, por ejemplo, y otras. Enfermedades neoplásicas, o sea, estoy hablando de cualquier tipo de cáncer. Enfermedades renales o hepáticas, estoy hablando de insuficiencia renal, de cirrosis, etc. El sistema inmunitario debilitado, ¿no? Y también si tiene diabetes u obesidad grave, o si están con un embarazo, tampoco podrían ingresar. También si presentan un cuadro de repente de gripe, no síntomas de gripe, o un cuadro febril mayor a 37.5 grados, pues tampoco van a poder ingresar. No son normas que nosotros quisiéramos establecer, pero eso lo exige el MINSA, el Ministerio de Salud. Entonces, hermanos, aquellas personas que tienen este tipo de anomalías, que presentan este cuadro o la edad que estamos clasificando, por favor, les suplico en el nombre del Señor que se abstengan de venir, porque los cultos, de todas maneras, no solamente se va a empezar con culto presencial, sino también vamos a continuar con los cultos por video. Entonces, si usted no puede venir, de todas maneras, a través remota, a través del video, usted va a poder ver los cultos. Ahora, todos los hermanos aptos para asistir deben venir, ¿no? Con mascarilla y con escudo facial. Esto es lo que también recomienda, ¿no?, el gobierno. Entonces, todos los hermanos deben venir obligatoriamente con mascarilla y con escudo facial. Por último, solo podrán ingresar al templo el 30% del aforo total, ¿ya? Y esto es más o menos alrededor de 80 personas, ¿no? Entonces, yo le animo para que usted venga a tiempo para que pueda ingresar. Llegado, y eso sí les hago hincapié, llegado a esa cantidad como máximo, y si usted llega después, no va a poder ingresar, porque solamente van a ingresar 80 personas a lo más. Entonces les suplico
que usted pueda venir a tiempo, ¿no? Al culto y de esa manera poder disfrutar de manera presencial de la predicación. Entonces, estas son las disposiciones previas antes de ingresar al templo. Entonces, le animamos a cumplirlas. Asimismo, le animo para que usted pueda seguir siendo fiel en sus ofrendas, porque vamos a requerir de comprar una serie de situaciones para poder cumplir con las normas, las señalizaciones correspondientes y todos los artículos que se necesitan para poder desinfectar y poder cumplir con los requerimientos que se exigen obviamente para su seguridad. Hermanitos, les suplico sus oraciones y que sigamos adelante y ojalá que podamos también vernos pronto a partir del 13 de diciembre. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Gracias a nuestro buen Señor por este tiempo especial que estamos pasando como iglesia. Estamos orando para que pronto también podamos estar reunidos, así es que ya más o menos tenemos una fecha, así que estemos orando y preparándonos también para todos juntos, o bueno, todos los que puedan estar asistiendo, se animen, pierdan cualquier temor que pueda haber de poder congregarse, y es que podamos ir todos con un corazón dispuesto a poder alabar a nuestro buen Señor. Bueno, hermanos, ya vamos llegando al tiempo final de este tiempo de adoración. Hacerles recordar que siempre se está dando este devocional un momento con Dios. También recordamos que el día miércoles tenemos el tiempo de oración a las 7:30 y a las 8:30 esta semana, Dios mediante, estamos empezando las clases del ABC. Bueno, hay un curso especial que se va a dar de los atributos de Dios, que todos juntos podamos participar de esto en lo que resta de este año, que ya pronto pues se acaba. El día viernes tenemos también una vez más la reunión de hogares de amor. Así que hermanos, todas las parejas, ánimos a participar de esta reunión especial. También el día sábado siempre tenemos reunión de adolescentes, de jóvenes. El día domingo nuestra escuela dominical y nuestro tiempo de adoración. Gracias hermanos, les animamos a poder también seguir fieles, constantes en nuestras ofrendas. Que el Señor también pueda seguir siendo glorificado de la manera en la cual nosotros confiamos aún en esta área en nuestro buen Señor. Bien hermanos, en el mes de diciembre, bueno, tenemos varias actividades y ya les estaremos anunciando para que ustedes también puedan estar preparándose para ello. Bueno hermanos, el Señor los guarde, que tengan una buena semana.